Muy buenas a todos. Mi nombre es Jerónimo Hidalgo. Y hoy en Divulgación Palante, vamos a analizar una noticia que hace unos días conocimos a través del canal de Jorge Díaz Crespo, de los que muchos ni conoceréis, ya que no interesa por parte del Estado, que se conozcan a estas personas. La noticia nos informaba, de que el gobierno europeo, destinará, 1.500 millones de euros, para la investigación y presunta puesta en funcionamiento, de proyectos que tengan que ver con las baterías de electrolito sólido, esto además, agravado en su despotismo, cuando lo que se supone que se está financiando con dineros que ponemos todos, es el estudio y no la patente más efectiva que haya en el mercado. Así que como siempre digo, vamos a analizar las distintas noticias que traigo en el día de hoy. Como siempre, analizando las noticias y políticas para poder opinar de ellas. Para la noticia principal, Europa impulsa la batería de 1.000 kilómetros con electrolito sólido, 1.500 millones de euros para impulsar el proyecto. Esto se puede traducir y resumir, en que vamos a pagar el chiringuito a los iluminados bien titulados, ya que solo se habla, de proyecto en estudio, teorías que aún no se han plasmado físicamente, o ser unos putos subnormales que no comprende la sencillez de algunos inventos, ya que contradicen a las pajas mentales como pasa con muchas teorías y no se está exponiendo los productos, funcionales o terminados. Mírense dentro de la noticia quién es Prologium y de dónde son, las presuntas autonomías y ciclos de cargas que nos dicen, y para cuándo se empezaría a producir. APTE, nos trae también, la siguiente noticia en este aspecto. La Comisión Europea destaca a CIC Energy GUNE como uno de los centros de referencia europea en investigación y desarrollo de baterías. De la que al igual que la anterior, es solo un centro de investigación, que se financia a través de investigaciones y donaciones en la causa, así se resumen ellos mismos, y lo que yo mismo recojo en sus palabras. De esta manera, el Centro Vasco, iniciativa estratégica apoyada por el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Álava, ha sido destacado junto a otras grandes instituciones públicas como la Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas, Francia, la Agencia Nacional de Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico Sostenible, Italia, o la Alianza Fraunhofer-Gesellschaft, Alemania. Estas entidades son resaltadas dentro de la publicación gracias a sus líneas de investigación en torno a la innovación y desarrollo de tecnologías de almacenamiento de energía, que se espera que contribuyan a construir una industria europea competitiva de fabricación baterías basadas en los principios de energía limpia y economía circular. De hecho, todas ellas forman parte de importantes programas científicos como Horizonte Europa, destacado por la Comisión en su informe y donde CIC Energy GUNE participa en diferentes iniciativas, liderando algunas tan relevantes como el proyecto Helena, que aspira a asentar el desarrollo de la futura generación de baterías basadas en electrolito sólido. La estrategia de almacenamiento energético es la tesis que nos vende el gobierno en forma de impuestos, para que estemos dentro del marco estratégico de energía y clima, con el que os puedo resumir para no daros la putísima chapa que me he comido, que no tiene ni puta idea de los centros de distribución de almacenamiento, recogido por las renovables y energía combinadas que se pueden hacer, y todo desde el marco de jetas de la cantera Vente y Trinca. Con lo que sin nada más que anotar de este sacacuartos que se han marcado desde el marco estratégico de energía y clima, pasaremos a algo que nos cuesta menos y tiene más coherencia de analizar. ¿Cómo va la carrera con las baterías de electrolito sólido y quién lidera por número de patentes? Es el aporte informativo que nos trae Motor Pasión, y que nos deja claro, quién predomina en el mercado en baterías de almacenamiento energético. Toyota marca tendencia sobre el resto de competidores, con 1.300 patentes. Después Panasonic con 445 patentes. Samsung y otras del mercado nipón son las que más se tienen en cuenta, que además, complementa la cadena productiva final, ya sea en dispositivos móviles, como en baterías para coches. También nos habla del combinado de energía eléctrica, con un motor de combustión interna, alimentado por hidrógeno. Pasando a otra noticia sobre este tipo de sistema de investigación, Foro Coches Eléctrico, nos dice el por qué llama tanto la atención, que muchos ya se hayan apuntado al carro de la financiación de baterías de larga autonomía. Para ello nos dicen lo siguiente. La batería de los 1.000 kilómetros de autonomía de Prologium recibe un impulso de Europa para su producción. De la que os voy a resumir directamente esta noticia, diciendo que es el mismo collar, para diferente perro. Un estudio desvela que fabricantes tienen más patentes de baterías de estado sólido. Toyota se proclama líder mundial en número de patentes de baterías de estado sólido, algo con lo que ha superado a firmas tan asentadas como Panasonic o Samsung.
Todo muy ostentoso para medirse la chorra, dejándonos ver que tiene 1300 defectos, que no la hacen única, ni funcional al 100%, así y en decadencia, van las demás. No solo por tener menos patentes, sino porque visto en retrospectiva, si Toyota tienen 1300 soluciones patentadas para intentar formar la mejor batería, imaginar los problemas que tienen que solventar los demás. El Confidencial nos muestra la nueva tecnología de baterías que quiere revolucionar la industria del automóvil. Batería de estado sólido que se puede cargar en 10 minutos y puede realizar trayectos de 1200 kilómetros. De lo que opino, como muchos que no entienden, de que esto puede ser lo que nos hace falta, para la fatiga energética, que solo con proyectos funcionales de almacenamiento de energía, se podría reducir dicha fatiga energética, pero como en todas las noticias, se centra en el líder indiscutible de 1300 problemas resueltos y diciendo, que los demás, tienen mucho que estudiar todavía. De las que, como os digo, una noticia sola, no dice nada más que lo que quieren hacer que veamos, pero una noticia combinada, nos demuestra el relato de la anterior. Toyota confirma que lanzará su batería con electrolito sólido en 2027. Una noticia de Foro Coches Eléctricos, que nos dicen para cuando espera la todopoderosa Toyota, que produzca una batería funcional. PV Magazine, por el contrario, nos dice lo que el resto de competidores hacen, por desmarcarse de las pocas patentes que quedan aún en el mercado. Siendo su noticia: nueva batería que triplicará la autonomía de coches eléctricos y móviles, la que nos habla de la empresa alemana Tejon, como la que anunciará a finales de año las primeras pruebas de baterías de cristal, que, supuestamente, triplicará la densidad energética, para los sectores aeroespacial y de dispositivos móviles, y en 2024, las servirá a la industria del automóvil. Con lo que mierda pelá, mientras que no vean a. Fiske presenta sus patentes para baterías de electrolito sólido. Si bien Fiske anunció que el nuevo Fiske Emotion contaría con las habituales baterías de ion litio, suministradas por LG Chem, en ningún momento ha renunciado a montar en él las prometidas baterías de estado sólido que se anunciaron inicialmente. Por eso ha presentado un nuevo progreso en el desarrollo de esta tecnología con las nuevas patentes y espera que puedan ser producidas en masa en 2023. Fiske es una compañía de automóviles muy pequeña que actualmente se financia, en buena parte, gracias a los depósitos de las reservas del Fiske Emotion. Sin embargo, hay algunas razones que nos hacen creer que pueden cumplir con este objetivo dentro de 5 años. Por ejemplo, uno de los responsables del equipo de desarrollo de las baterías fue cofundador de Sakti, una compañía creada para desarrollar nuevas baterías y que arrancó sus investigaciones sobre la tecnología de baterías en estado sólido en 2011. Sakti fue comprada por Dyson, la famosa empresa de pequeños electrodomésticos para el hogar que pretende dar el salto, en 2020, a la fabricación de coches eléctricos con baterías en estado sólido. Fiske anunció que mostrará la nueva tecnología de baterías en el próximo CES, Consumer Electronics Show, en enero. Se exhibirá junto con un Emotion cuyo aspecto será ya muy próximo al de producción, pero que utilizará más baterías de iones de litio convencionales de LG Chem. Otros fabricantes también están invirtiendo grandes cantidades de dinero en investigación en este tipo de tecnología. La última ha sido Toyota, que ha prometido disponer de ella y su incorporación a los vehículos de serie en 2022. La pelea por lograr hacer de esta tecnología un producto real, tiene una razón de ser muy clara: paguitas al estudio y la presunta construcción, más las grandes ventajas que presentan este tipo de baterías respecto a las actuales. Con lo que prácticamente, nos dice, que mierda nada más. Según CIC Energy Gune, los inventores Pedro López Aranguren, CIC Energy GUNE, Ander Orue, CIC Energy GUNE, Frederica Gesse, CIC Energy GUNE, dicen que las baterías de estado sólido, SSB, son una prometedora tecnología electroquímica de almacenamiento de energía, y se cree que los electrolitos sólidos permiten el uso de ánodos de litio metal para proporcionar un salto real en la densidad de energía, en comparación con las baterías de iones de litio, LiB, convencionales. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer para las aplicaciones prácticas de este tipo de baterías, ya que el crecimiento y la propagación de dendritas de litio, desde el ánodo de metal hasta el electrodo positivo, sigue siendo un problema, incluso cuando se utilizan electrolitos sólidos, con lo que aquí también podemos asumir que es una hipótesis con mucho sentido y titulitis. Como intento decir siempre, no solo una noticia te informa por completo, que, ni el exceso de ella, lo hará, pero, entre todo, podéis analizar, que siempre repiten el mismo patrón, como él.
¿Qué es? ¿Quién lidera la cabeza de la investigación? ¿Qué productos son los que hay ya en el mercado, o si, por el contrario, siguen en fase de estudio? Y por último, ¿quién es el que lo ha conseguido materializar antes? Esto nos da a pensar que al repetir patrones de vacíos sobre la materialización de este avance de la tecnología, hace que no cierre filas en dirección a las empresas y proyectos que hay en este sentido. Con lo que para ello nos queda que os muestre estas últimas noticias, antes de sacar lo que creo que es la solución final. El frenazo de las baterías de estado sólido que prometían salvar al coche eléctrico. Por El Confidencial. Esta noticia nos recuerda todo lo anteriormente señalado por los presuntos proyectos viables que pudiera haber en este sentido, ya que como solo nos dice el título, nos podemos hacer a la idea de la verdadera noticia sobre la inversión a la investigación y financiación directa por parte de los gobiernos, que más allá de que tengan algún proyecto totalmente funcional, no veremos en corto plazo que esto se llegará a materializar. Chacatá, además, nos dice un problema más de la producción de las baterías de 1000 kilómetros. La batería de 1000 kilómetros de NIO, subraya, el problema del coche eléctrico, tan cara como todo un coche. Facultad de Ciencias, Departamento de Química Inorgánica, nos habla en una tesis del desarrollo de electrodos y electrolitos para baterías sólidas de ion litio en lámina delgada obtenidos por Solgel, del que cabe recordar que es un estudio pasado a trabajo de fin de carrera o tesis. Diario Motor nos dice, la solución a la batería de los coches eléctricos se haría esperar hasta 2030, el doble de autonomía cuando se generalicen las baterías de estado sólido. De la que os puedo resumir, con lo de siempre, mucha inversión para su estudio, muchas patentes para corregir los fallos de la que sea totalmente funcional, y nada a corto plazo. Con lo que después de tener todo esto en retentiva, nos podemos hacer una pregunta para reventar cualquier duda. Si tenemos tantas patentes que aún no sirven para nada, ¿por qué no invertir en el proyecto que más avanzado esté? Esta pregunta, si no viene de la mano de un social comunista de nueva generación, sería la que, de verdad, nos llegara a materializar los avances de la ciencia que estamos pagando en formas de subvención o ayudas a la transición ecológica. Con lo que para ello y así nos quitamos la duda de qué proyecto está más avanzado, os traigo a este chaval. Jorge Díaz Crespo, inventor de la verdadera patente funcional, tiene un proyecto de los tabú, que no interesa que tenga la marca España, y que dejaría de regar a tantísimo aprovechado de mierda. Este chaval, y antes de conocerlo personalmente, lo estudié en la medida de mis posibilidades, para ver si es otro loquito más que nos quiere engañar sacando temas muy mediáticos, o es el tipo de persona que vemos, que aún inventando un producto que previene y erradica el fuego, se le descarta, para que otros países se vean interesado en su invento, o directamente, no deje sin chiringuito a tanto pedazo de hijo de la gran puta, que se aprovecha del mal que crea, el no disponer de estos inventos. Esto último, muy plausible y no para el canal de conspiraciones, ya que, vemos con estupor y mucho dolor, cuando arden nuestros montes, y este tipo de inventos, no se ponen en marcha. Con lo que después de investigar las patentes cronológicamente, las distintas noticias que nos da la red, la efectividad de las patentes registradas, estudios en este sentido, y descartando lo que os mencioné de la repetición de las dudas de por qué, tantas, y para cuando lo que dicen los estudios. Por todo lo analizado, y por esto último, es lo que puedo decir, que me posiciono por la de Jorge. Para terminar de explicar mi posición, os dejaré la carta virtual de contacto, que le mandé para que me resolviera las dudas que tenía, y poder ponerle las pegas que pudiera. Así vería si cojea de algún pie, ya que si él mismo duda, no sería la verdad, lo que nos intenta informar desde sus redes sociales. Buenas tardes. Te quería comentar unas dudas que tengo sobre tu patente y cómo poder interpretarla para que pueda tener claro la postura que tienes sobre las patentes que hay concedidas en este sentido. Para hacerme una mejor idea sobre el vídeo y la temática a divulgar, necesito resolver estas cuestiones. En primer lugar, ¿qué diferencia la batería de electrolito sólido tuya de las demás patentes que se reconocen que hay? Diferencias como composición del electrolito, diodos, el ánodo del cátodo, o el método en general. La autonomía y los ciclos de carga. El tamaño de la tuya, al resto de competidores. Y si sabes que hay otras patentes del mismo nombre y diferentes marcas de fabricante. A grosso modo me contestó. Los puntos a resaltar serían los siguientes. Primero,
Diferencias sustanciales en la composición de las materias primas para su elaboración. Núcleo newtoniano o sólido como con el cerámico. Diodos del mismo material. Biodegradable y no contaminante. Bajos costes de producción. No tiene sobrecalentamientos ni produce gases que puedan llegar a defragrar. Mayor efectividad sobre los competidores en mantenimientos, que no tiene, y no afecta el comportamiento de los ciclos, cargas y descargas, el contraste de temperaturas. Segundo. Ciclos de carga y autonomía mayor que cualquiera de los competidores. No solo con Toyota como la mayor competidora en patentes y 1200 kilómetros de autonomía, además, Prologium, la otra competidora en Europa, apunta a alcanzar solo los 1000 kilómetros de autonomía, siendo taiwanesa y con posibilidad de sede industrial en Francia, si se puede acoger a la subvención. También, porque las demás competidoras que están por debajo de Toyota, solo dicen cosas como estas. CIC Energy GUNE, que es el Centro de Estudios Europeo, que investiga en este sentido, no aporta ningún proyecto funcional, solo son hipótesis. Geion, fabricante mundial de baterías de cátodos de litio-azufre con sede en Berlín, ha anunciado la próxima disponibilidad comercial de su Crystal Battery, basada en cátodos de litio y azufre que se combinan con un electrolito sólido, que pretende triplicar la autonomía y el tiempo de uso en comparación con las células de iones de litio convencionales. Está en fase parada, y según nos informan. La innovación de Tellon en materia de baterías, según informa la empresa, se basa en el azufre, un material disponible en abundancia sin la dañina minería, un subproducto de los procesos industriales. El azufre sustituye a los materiales del cátodo con alto coste de procesamiento y alto contenido de metal, como el níquel y el cobalto. Como resultado, el azufre no es solo un 99% más barato que los materiales catódicos utilizados en las baterías de iones de litio de última generación, sino que las celdas de Tellon también requieren un 90% menos de energía para producirse, desde la materia prima hasta la célula terminada. El proceso de producción patentado por Tellon, asegura, prolonga la vida útil de las baterías combinando las propiedades con nanotubos de carbono y un electrolito sólido propio. Resumiéndose que solo están en fase de estudio o en estudios teóricos. Fiske, que es otra competidora, ha presentado las primeras patentes para el desarrollo de la tecnología de baterías con electrolito sólido que montará a partir de 2023 en sus coches. Tendremos más detalles en el próximo CES de Las Vegas que se celebra en enero. Si bien Fiske anunció que el nuevo Fiske Emotion contaría con las habituales baterías de ion litio, suministradas por LG Chem, en ningún momento ha renunciado a montar en él las prometidas baterías de estado sólido que se anunciaron inicialmente. Por eso ha presentado un nuevo progreso en el desarrollo de esta tecnología con las nuevas patentes y espera que puedan ser producidas en masa en 2023. Con lo que, aún no están produciéndolas. Fiske, además, es una compañía de automóviles muy pequeña que actualmente se financia, en buena parte, gracias a los depósitos de las reservas del Fiske Emotion. Sin embargo, dicen, hay algunas razones que nos hacen creer que pueden cumplir con este objetivo dentro de 5 años. Por ejemplo, uno de los responsables del equipo de desarrollo de las baterías fue cofundador de SACTI, una compañía creada para desarrollar nuevas baterías y que arrancó sus investigaciones sobre la tecnología de baterías en estado sólido en 2011. SACTI fue comprada por Dyson, la famosa empresa de pequeños electrodomésticos para el hogar que pretende dar el salto, en 2020, a la fabricación de coches eléctricos con baterías en estado sólido. Al igual que en la anterior y prácticamente en todas, solo son hipótesis que, según su patente, tienen muchos problemas con aspecto técnicos en prevención de riesgos, las que las hace muy inestables por su composición química. En este sentido, la empresa de estudios de mercado TrendForce ha elaborado un estudio que arroja la conclusión de que las baterías de estado sólido con materiales altamente activos se empezarán a producir en grandes cantidades apenas en 2030. Debido a no alcanzar el estándar técnico para poder montarlas en los dispositivos. Se estima que estas baterías puedan tener una menor densidad energética que las de Jorge, de las que oscilarían entre 500 Wh por kg, y rendimientos totales en pista, por sobrepesos, proporcionando, supuestamente a los vehículos eléctricos, una autonomía de 2 o 3 veces superior a la de las baterías de litio líquido, siendo esto una presuposición por parte de los técnicos, y siendo prácticamente igual a la autonomía de los vehículos de bajo consumo. Con las baterías de estado sólido se espera llegar al menos a los 1200 kilómetros de autonomía. Actualmente,
Los vehículos eléctricos están equipados con baterías de litio líquido que se dividen en dos categorías principales: níquel cobalto manganeso, NCM, y litio fosfato de hierro, LFP. Las densidades energéticas de estas baterías se acercan a sus respectivos límites, lo que se traduce en coches con autonomías de unos 500 a 600 km para las baterías de NCM y de 300 a 500 km para las de LFP. Aunque no son malos números, en comparación, siguen siendo muy inferiores a la autonomía de los vehículos de bajo consumo, que pueden llegar a los 1200 km. Aunque aumentar la capacidad de los materiales del cátodo y el ánodo, que es una forma de aumentar la capacidad de la batería, supone un riesgo de fuga térmica durante la carga y la descarga cuando se combinan con baterías de iones de litio, según TrendForce. Por ello, el desarrollo de baterías de estado sólido con materiales muy activos se considera una solución prometedora para aumentar la autonomía de los coches eléctricos, y esto es una necesidad si se quiere lograr que los vehículos eléctricos sean la principal herramienta de movilidad, y dejar atrás el uso de combustibles de origen fósil. Los electrolitos en estado sólido son estructuralmente más estables y seguros que los electrolitos líquidos, lo que los convierte en la mejor solución de batería en cuanto a seguridad y densidad energética. Existen tres vías tecnológicas para los electrolitos de estado sólido: sulfuro, óxido y polímero, y en cuanto a los tipos de baterías, estos se dividen en semisólidas y totalmente sólidas en función del peso del electrolito líquido. Para los vehículos eléctricos de nueva generación, los materiales de sulfuro y óxido se consideran los más adecuados para las baterías de estado sólido en términos de densidad energética, eficiencia de carga y descarga y requisitos de seguridad. Toyota se está centrando en la ruta del sulfuro, con muchas patentes en este campo, y ha creado con Panasonic una empresa conjunta para desarrollar baterías de estado sólido. Toyota tiene previsto fabricar en serie vehículos totalmente equipados con baterías de estado sólido en 2027. En cuanto a los fabricantes europeos y estadounidenses, estos participan en las tres vías tecnológicas. Mercedes-Benz, por su parte, es uno de los principales inversores de una compañía llamada Prologium Technology, que lanzaría baterías de estado sólido en 2025. De hecho, según el estudio mencionado anteriormente, Toyota domina este sector muy por encima del segundo actor, y es que la marca nipona posee un total de 1.331 patentes de este tipo. Le sigue Panasonic, que posee un total de 445, e Idemitsu Kousen, quien aglutina 272 patentes. Esta última está especialmente relacionada con los metales y materias primas empleados en este tipo de baterías. El cuarto puesto del ranking lo tiene Samsung. No obstante, los acuerdos entre compañías especializadas en ciertos sectores, más aún entre los vehículos eléctricos y su tecnología, se dan con frecuencia. En el apartado de las baterías de electrolito sólido también se encuentran ciertas uniones como la que ya efectúan Toyota y Panasonic, las dos marcas líderes en el número de patentes de este tipo. Ambas firmas se encuentran trabajando juntas en el desarrollo de un componente de este tipo desde el pasado año 2020. Según afirman en el mencionado estudio publicado, Toyota aumentó en un 40% el número de patentes que poseía sobre esta tecnología entre el año 2016 y 2020. Todos estos proyectos, como resalto anteriormente, son proyectos en construcción o están en hipótesis. Todos mencionan los sobrecostes de producción, materias primas y no compatibles con modelos diferentes al estándar. El tipo de núcleo son de cristales de azufre y otros oxidantes, con lo que son muy inestables para posibles deflagraciones y posibles explosiones, más la carga rápida, que puede ser muy peligrosa. Por eso considero que es mucho más eficiente y con menor tiempo de carga, las que Jorge ofrece. Tercero, el tamaño de la suya al resto de competidores. Los tamaños, según las patentes que dejo también registrado en la descripción del vídeo, son muy variables en función al tipo de patente. Para los de cristales de azufre, el núcleo del material tiene huecos debido a la forma nanométrica que forma la misma estructura. Son como copos de hielo en el microscopio, dejando huecos vacíos y posibles fallos por oxidación. Para el resto de competidores con materiales newtonianos o cerámicos, se separan en fallas estructurales por diferentes sentidos. En materiales newtonianos, reacciones químicas con diferentes escenarios, que van desde mantenimientos o reparaciones nulos o muy peligrosos, a sustituciones completas antes de un posible fallo catastrófico. Y para los cerámicos, no todos los materiales sirven. Muchos fallos en los materiales ferrosos por oxidación como en el ánodo, o cátodo, y no todas, sirven si se perforan o se parten.
Sabiendo un poco todo esto, el tipo de batería que aporta Jorge puede variar de un estado a otro, siendo unas newtonianas y otras cerámicas, con lo que se puede variar en función a la demanda del producto y los productores, siendo escalas muy variables y distintas posibilidades de aplicación, desde un microchip con soporte directo de carga, hasta un panel de acumulación de energía como se está haciendo para las energías renovables. Cuarto. ¿Sabes que hay otras patentes del mismo nombre y diferentes marcas de fabricante? Sabe quiénes son los posibles competidores, y ha intentado vender la patente al mejor postor, contactando con las grandes del mercado, para entre otras, llevarse una decepción por contestarle que con plagiársela, tienen bastante. También recientemente, intentándolo engañar, con cargos, para que le gestionen la venta de su patente, con plenos poderes, para la empresa que la gestione, no dándole además, fecha de venta. Esto, además, me hace pensar en todos los proyectos que se compran, para meter en un cajón, y sacar cuando más conviene y su precio está en alza, o aquellos que callan y censuran, para poder atender a las mafias que controlan el progreso. Mírense la patente española contra incendios y prevención, que además de ser efectiva al 100%, es biodegradable y no tóxico. En el segundo apartado a mi consulta, le dije de centrarnos en el proyecto o la invención en sí misma. ¿Qué podemos pensar sobre la invención innovadora? Sobre unos modelos de patentes parecidos al suyo, contra los que ya están patentados. En este sentido, y después de ver mucha información de patentes y proyectos, tanto por orden cronológico, como avances en proyecto, influencias en el mercado por infraestructuras productivas en baterías y complementos para coches, móviles y demás. Me deja aún más sorprendido, cuando me dice, que se puede adaptar a cualquier tipo de necesidad. Siendo esto muy importante, entre otras, para no tener que cambiar fábricas productivas de muchos productos que ya están en el mercado, con lo que se adapta por completo al producto final, y no hay que hacer modificaciones. También resaltar, que al ser de origen natural sus materias primas, tenemos muchos beneficios para atender a la Agenda 2030, siendo un proyecto que no quiere ser financiado para su estudio, investigación o fabricación, puesto que ya están las pruebas hechas en un producto ya terminado. Mírense las fotos, los vídeos, noticias y registros de patentes que acompaño al vídeo, y los puntos estratégicos que nos envía el inventor. Los diodos diferenciados por ánodo y cátodo se pueden producir del mismo material, además de que se pueden hacer de grafito o tungsteno, siendo aún más eficaces, por estar a años luz del resto de competidores. Explicándome mejor, el grafito es muy estable a distintos escenarios de deflagraciones, entre otras, y el tungsteno es muchísimo más duro y mejor aún para la prevención de riesgos. Para ir terminando, déjenme que le muestre lo que dice la OEPM sobre el inventor de la batería de electrolito sólido. Lo que corrobora Spacenet, y la especial relevancia de la presente solicitud se refiere a un electrolito sólido, que permite el almacenamiento y conducción de energía eléctrica en un medio altamente seguro y, según la realización, flexible y ligero. Para ello comprende una sal ácida, metálica u orgánica y conductora, y una sal alcalina, también metálica u orgánica y conductora, en un sustrato líquido y aplicado en un sustrato sólido, de forma que el conjunto de sales tiene pH 7. Y para terminar, las publicaciones del CIP, en el portal de la Oficina de Patentes Españolas, más lo que el mismo inventor nos aporta. Todo esto es lo que traigo como la noticia que es, en el día de hoy, y me gustaría que pudiéramos compartirla, con la máxima difusión que le podamos dar, ya que es algo demencial, que nos digan que nuestros impuestos que utilizan para supuestamente investigar en estos avances, son solo para investigarlos de cara a la galería, y que los que ya se pueden probar, los vamos a tener que olvidar. En este caso y muy fragante por ser uno más, me gustaría que no lo fuéramos a olvidar, pero vemos que hay mucho talento por el mundo, y dejamos que estos mal nacidos que dirigen naciones, no tengan en cuenta tanto talento y se nos vayan olvidando. Sin nada más que poder informar en este sentido y como reseña personal, me quedo con el pensamiento que me deja, la reflexión que generan estas dudas, como mensajito a mi voz espiritual, y con ganas de que nos pongamos manos a la obra, para que podamos contribuir a esta causa, y ser de alguna manera, el altavoz que tanta falta hace. Recuerden reventar el botón de like, suscríbanse que es gratis, comentar lo que más os llame la atención y compartirlo si lo veis interesante para otras personas. Sin nada más que analizar u opinar sobre la información del día de hoy, que tengan un cordial saludo y cuídense mucho.